Buenos días, compañeros. Esta es la sesión del día de hoy. El día de hoy va a ser un como breve repaso más o menos, porque tengo entendido que ya vieron algo del FSIC. Entonces vamos a ver eso. Y estaba viendo que necesitaban ver un ejemplo de Bison, entonces vamos a hacer un ejemplo de Bison. Bueno, algo así. Y recuerden bien que no es obligatorio usarlo, ¿no? Entonces pueden hacer el analizador así a manita, dije. O pueden utilizar FlexiByte, que no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar. FSIC, esta es una función propia de C y C++, aunque SIC como tal está en algunos otros lenguajes de programación. Esto debido a que es muy útil en cuanto al manejo de ficheros. Entonces FSIC es una función usada para mover el puntero de un archivo a una posición específica. Esto es muy útil en su proyecto, ya que tienen que escribir un archivo binario, entonces tienen que saber dónde escribir y dónde empezar a escribir esos datos. Entonces la sintaxis del FSIC. FSIC es una función propia de C que devuelve un valor entero y tiene estos parámetros. Tiene un parámetro de tipo file que es un puntero, un parámetro de tipo longInt que es el offset, esto lo vamos a ver más adelante, y un whence que es de tipo int. Entonces el FP o el file pointer es simplemente el archivo al cual vamos a ir a leer. El offset es el número de bytes o caracteres que serán movidos desde la posición actual del archivo. Tengo un ejemplo más adelante, entonces vamos a ver bien para qué sirve el offset. Y tenemos el whence. El whence es de dónde va a empezar. Entonces el puntero de la posición actual del archivo, desde donde el offset será añadido. Y este whence tiene, o este parámetro tiene tres constantes que se tienen que especificar. Y estas son propias de set, también las define set, que es SIGSET, SIGCUR y SIGEND. Entonces SIGSET mueve la posición del puntero al principio del archivo. SIGCUR mueve la posición del puntero a la posición específica, bueno, a una posición específica. Y SIGEND mueve la posición del puntero final al final del archivo. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Este es un ejemplo sencillo para explicar el FSIC. Entonces usamos fopen para abrir un archivo de texto. Este sería el archivo de texto. Y lo guardamos en una variable. Este sería nuestro puntero. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí tenemos el FSIC, donde tenemos el puntero del archivo, tenemos el offset, el cual nos vamos a desplazar, y tenemos el whence. En este caso sería SIGSET, que es desde donde vamos a empezar. Lo demás que hace, pues esto es un while que recorre el puntero del archivo hasta el final y va imprimiendo el carácter. Entonces este sería el archivo y este sería la salida. Como aquí tenemos 5, entonces, y empieza desde el inicio del archivo, entonces podemos ver que sería que se va a desplazar 5 posiciones. Empezaría 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Empezaría desde aquí. Y el while haría que recorriera toda la cadena desde aquí hasta el final del archivo. Por eso la salida sería así. ¿Alguna duda sobre SIGSET hasta ahora? ¿O FSIC?
vamos a ver. El offset recorrió entonces 6 posiciones. Viéndolo así como lo estamos viendo nosotros, se podría decir que sí, pero no, porque siempre todas las posiciones empiezan desde 0. Entonces empezaría desde 0 y se desplazaría hasta 5. La otra pregunta es cómo omitir las primeras 5 desde 0. Para este ejemplo en específico sí. ¿Por qué? Porque fsic posiciona el puntero a través de un offset. Entonces desplaza la cadena o los bytes que estemos leyendo del archivo hasta una posición específica. Y desde ahí empieza a leer el archivo. Para este ejemplo simplemente lo que hacemos es leer el archivo hasta el final y empezar a imprimirlo. Cada byte que va reconociendo. Vamos a ver. El 5 es entonces desde donde va a iniciar a leer exactamente. Para este ejemplo sí. ¿Por qué? Porque utilizamos Zigset. ¿Alguna otra duda? Bien. Aquí tenemos el otro ejemplo. Si se fijan es el mismo archivo, pero esta vez tenemos 2 fsic. Esto lo hice de manera de ejemplo para que se vea mejor. Entonces tenemos el primero, que ya sabemos que tiene un archivo, se va a desplazar 5 posiciones el puntero. ¿Y desde dónde? Desde el inicio. Entonces nuestro puntero en este momento estaría aquí en 5, que sería la letra E. Entonces, pero después viene otro fsic. Entonces este otro fsic tiene un puntero de archivo. Dice que se va a desplazar 5 posiciones, pero dice que, bueno, en este caso sería sigcur. Este sigcur lo que dice es que se va a desplazar, el offset va a desplazar desde donde esté el puntero actualmente. Entonces, como nuestro puntero estaba desplazado en 5 y hago nuevamente fsic, entonces estas 5 posiciones las va a desplazar desde donde tengo el puntero actualmente. Nuestro puntero actualmente estaba en 5 y ahora se va a desplazar otras 5 posiciones para terminar. Bueno, aquí no creo que se... Bien. Para terminar justo en el espacio en blanco. Entonces, por eso la salida es espacio en blanco, ejemplo para fsic, porque empieza a escribir desde aquí. Entonces, sigcur escribe, o bueno, posiciona el puntero desde la posición actual. Es algo difícil de explicar. Desde la posición actual del puntero. Es decir, si mi puntero hubiera estado en 0 y hago sigcur de 5, pues este se desplazaría hasta 5. Y si vuelvo a hacer sigcur de 5, pues este se volvería a desplazar otro 5. Pero siempre desde el puntero anterior. ¿Dudas? O sea, Zigset cuenta desde 0 y sigcur desde donde tenemos exactamente. Así funciona estos dos parámetros. Y tengo otro ejemplo. Este es sigend. Vamos a ver. Porque en el primer caso recorre uno más. Vamos a ver. Es que yo creo que aquí cometí un error porque no conté desde 0, tienen razón. Para el ejemplo tendría que haber quedado en E. Sí, tienen razón. Tienen razón, sí, aquí tendría que haber puesto 0 y yo puse 1. Porque tendría que haber quedado en E. Sí, porque la salida solo sería ejemplo para fsic. Entonces, veamos esto. Como siempre empiezan desde 0, entonces
Aquí en vez de 1 sería 0 y empezaría a contar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quedaría en E. Y empezaría de ahí para adelante en el caso de SIGCUR. Permítame, que creo que perdí el... Permítame. Cierto. Es que estamos en SIGCUR. Sí. Sí, está bien. Perdón. Sí, en mi salida tengo el espacio en gris porque es el espacio en blanco que tengo, pero no tenía cómo indicarlo. Entonces, es cierto. Empieza a 0 desde la posición donde se quedó. Porque hubiera sido el mismo caso que aquí, porque el puntero inicial está en 0, ¿no? Entonces, si hago SIGCUR, como está en 0, se desplaza hasta 5. Si hago nuevamente SIGCUR, empieza desde 0, que sería donde está actualmente. Y empieza, sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y quedaría. Exactamente, el 5 es el 0 para la segunda búsqueda, bueno, para el segundo posicionamiento. No sé si quedó claro, lo volvemos a repetir. O no sé si hay más dudas. Bueno. Para recapitular, sí, siempre es donde se queda porque sería el puntero actual. Y entonces este sería manera de 0. Aquí lo hubiera puesto abajo, ¿no? Entonces aquí sería manera de 0 y empezar a contar. Y por último, SIGEND. SIGEND posiciona el puntero del archivo al final del archivo. Entonces aquí tengo menos 5 para empezar a contar 5 posiciones desde el final yendo hacia el inicio del archivo. Entonces en este caso, como tengo un punto acá, ese sería la primera posición, en este caso el 0, y llegaría hasta el 5, que sería la F. Y mi salida sería FSIG con punto, ¿no? Para su proyecto, yo cuando la llevé usaba SIGSET. Siempre empezaba desde la primera posición de mi archivo. Entonces hacía un cálculo de mis estructuras para saber cuál era su tamaño y entonces desplazarme ese tamaño de, por ejemplo, la estructura del MBR. Que mi estructura del MBR supongamos que sea de un tamaño de 20. Entonces, si yo estaba en esta posición del archivo, hacía un FSIG del tamaño de la estructura del MBR aquí en el offset y hacía SIGSET. Entonces esto me desplazaba directamente todo el tamaño del MBR y ya quedaba en la posición. Si en dado caso yo tuviera escrito después del MBR cosas, pues también tendría que añadir ese offset para que yo quedara en una posición libre si es que deseo escribir otra estructura o cualquier otro dato. Entonces yo lo que hacía era hacer varios FSIG porque yo sabía qué estructuras yo tenía y en qué orden. Entonces, y así es como lo escribía. Yo creo que hay una duda. Si quiero solo posicionarme en el final, coloco 0. Sí. Vamos a ver, esa es la... Aquí está. Sí, si se desea solo posicionarse en el final, sería 0. Entonces se desplazaría todo a lo largo de todo el archivo.
¿Más dudas? Ujú. Bueno, creo que ya no hay dudas. Entonces vamos a pasar con... A ver más o menos la estructura básica de Bison para quienes lo vayan a usar. Eh, yo Bison lo utilicé en C++ junto con Flex. Entonces vamos a ver el ejemplo. No sé si todos pueden ver mi pantalla ya. No, permítanme. Bueno, vamos a ver, yo creo que no se va a poder porque me saca. En, en la barra lateral izquierda, no sé si todos pueden ver una sección que dice notas compartidas. Bueno, entonces desde aquí lo vamos a hacer porque no me dejó compartir mi pantalla. Se mira algo mal. Vamos a ver. Entonces ingresen ahí y hay un texto. Entonces esta es la estructura básica de un archivo de Flex. Estas opciones, por ejemplo, esta es para que no sea case sensitive. Aquí yo incluía librerías propias de Qt y de C.
porque me hacía más fácil el manejo de las cadenas cuando yo iba reconociendo los caracteres que me ponían en los comandos de entrada. Esta sección es para las expresiones regulares. Entonces yo tenía una que era tipo identificador para todos los nombres de los discos. Tenía rutas con espacio, que eran las que venían con comillas. Recuerden que todo lo que venga con espacios va a venir entre comillas. También tenía una expresión para cadenas y una para ruta que podía venir sin comillas. Yo aquí tenía todos mis símbolos, todo lo que podía venir en los comandos de entrada. En esta sección, para los que no hayan usado nunca Bison o COP, que es muy similar, en esta sección se define en todas las expresiones regulares que hemos definido antes. Y aquí todas las palabras podrían ser palabras reservadas que utilice el lenguaje. Y esta es la estructura básica de un archivo en Flex. Eso es importante. Si utilizan QString, utilicen esta línea que va a convertir los valores en tipo texto y les retorna ya cómo se llamará su no terminal desde el otro lado del lado de sintáctico. Entonces les voy a pasar el sintáctico. Y este es más interesante. Igual la sección de incluir librerías, aquí pueden incluir todas las librerías que ustedes necesiten, ya que esto es de parte del analizador, entonces ustedes háganlo como puedan. Yo aquí definí métodos. Estos métodos me servían para que cuando yo necesitaba ir a traer el último valor de un árbol de análisis sintáctico, pues solo ejecutaba este método y me retornaba una raíz. Entonces esta raíz yo sabía que era el principio de mi árbol de análisis sintáctico. Entonces ponemos aquí tengo mi struct de node, que es una clase node. Esta clase node yo también se la voy a mostrar dentro de un rato. Que aquí contengo todos los métodos necesarios y una estructura como tal para almacenar en forma de árbol. Vamos a ver, yo creo que hay dudas. Hay una duda con el ejemplo 3. Vamos a ver. Dale adelante con tu duda, Víctor. Sí, compañeros, no sé por qué esta vez no me dejó compartir mi pantalla. Entonces, en notas compartidas podrán ver el texto. Entonces aquí está todo el texto que estoy explicando. Ah, perdón, no se mira eso. Bueno, vamos a tratar de resaltarlo.
No sé si pueden ver que puse la primera línea en negrita. Confírmeme si es así. Podrían ser de tipo string también porque estos terminales solamente le indican al analizador que va a venir texto y que va a venir en ese orden nada más. Ahora aquí tenemos estos otros que todos son de tipo nodo. Esta clase nodo en un momento la vamos a ver. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque yo construyo un árbol de análisis sintáctico que todo es un nodo. Aquí tenemos, esto es importante, tenemos que indicar con qué símbolo va a iniciar. Esta definición simplemente es solo para todos los no terminales que utilizaremos dentro de nuestra gramática. Y esta gramática es sencilla, es un ejemplo de más o menos cómo podrían ustedes realizar su gramática para el comando mkdisk. Entonces, empezamos. Esta es la forma en la que Bison define sus producciones. S del símbolo no terminal a la izquierda, dos puntos que sería el análogo a decir produce, inicio. Esto puede ser terminal, un conjunto de terminales o no terminales. Y aquí se definen las acciones que va a tener esta parte de nuestro árbol, es decir, esta producción. Al ser la producción que está más arriba del árbol, yo hago un nuevo nodo y añado todo lo que traigo en la lista. La forma de acceder en Bison hacia sus terminales o no terminales, que todo lo que esté del lado derecho de la producción, es mediante el símbolo dólar y 1. A diferencia de cop, que cop permite poner alias aquí, de este lado, Bison lo genera automáticamente, por decirlo así. Y esta es la sintaxis: un signo de dólar y 1. Empieza en 1 siempre, no en 0. Entonces aquí es donde defino mi raíz y le paso el nodo padre. Entonces este nodo padre ya trae una lista entera de hijos. En esta sección es una sección de sentencias, porque como podría venir lo que sea, podría venir cualquier comando, mkdisk, aquí tenía el otro, rmdisk. Entonces podría venir cualquier otro tipo de comando. No sé qué pasó aquí. Entonces en la parte, estoy en la producción inicio, produce inicio mkdisk. De la misma manera hago un nodo. Esto que ven aquí es el constructor del nodo, que tiene ciertos parámetros. Este contador solo me servía para saber cuántos nodos iba agregando. En esta parte donde le asigno a mi nodo padre toda la lista de hijos que traiga esta producción, la de inicio. Al ser una lista, pues él solito va armando toda esa lista que necesito para armar todo mi árbol. Y para retornar este valor, utilizo la sintaxis dólar igual al nodo que voy a retornar, o el valor que voy a retornar, en este caso sería el padre. Entonces, ¿alguna duda? Este es lo básico de Bison. Y es una forma en la que ustedes podrían armarlo. Por supuesto hay mejores formas de hacerlo, y ustedes pueden elegir la que más se les acomode para su proyecto. Sí, Víctor, adelante con
con tu duda.